Buenos ¿Cómo días. es, cómo se encuentran hoy? Buenos días, profe. Mejor que ayer. Me parece perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a ir avanzando, si les parece, con esto. Es viernes, entonces vamos a llevárnoslo un poco más tranquilo el día de hoy. Permítanme iniciar la grabación de la sesión de hoy. Listo. Bien, ya podemos avanzar. Estuvimos viendo, vamos a recapitular un poco para hacer las conexiones pertinentes. Cerramos la unidad uno o intentamos hacer el cierre de la unidad uno, pero como se dieron cuenta, el tema de la migración o de las migraciones es bastante extenso o complejo. Entonces, la cuestión canadiense la vimos ya muy forzada, ¿sí? Entonces nada más vamos a dedicarle un par de minutos a retomar ese último aspecto de la migración o de la situación multicultural en Canadá para poder empezar ya formalmente con la etapa con la unidad número 2, con los temas que corresponden, con las lecturas solicitadas al respecto. ¿Sí? Más o menos habíamos dicho algunas cuestiones en torno a Canadá, pero insisto, a lo mejor lo vimos ya de forma bastante general, casi como si no quisiéramos abordarlo, pero bueno, ustedes saben que el tiempo apremia y no espera. Eh, en ese caso estuvimos conversando un poco, un par de compañeros nos mencionaron algo respecto a Canadá y decíamos que de alguna forma Canadá pues va a entrar en una dinámica muy particular, diferente a la de los Estados Unidos, por varias razones, ¿sí? Aunque políticamente hablando podríamos decir que Canadá se va a mantener relativamente estable, ¿sí? Decíamos que la confrontación principalmente entre Canadá y Ontario, es decir, perdón, entre Quebec y Ontario, es decir, la parte francesa y la parte británica respectivamente de ese país, pues a final de cuentas no va a permitir una consolidación política, una consolidación cultural como tal. Entonces, de alguna forma, el hecho de que Canadá tuviera estos divisionismos, ¿sí?, en diferentes momentos de su historia, pues tampoco va a ser digamos, un espacio fértil para todas las convivencias. En otras palabras, ¿sí? Si estás teniendo conflictos internos entre tu propia población, entre descendientes de franceses o de ascendencia francesa y de ascendencia inglesa, que ya habíamos dicho que hasta cierto punto se pueden interpretar como enemigos históricos, ¿sí? Ahora tenerlos en el mismo espacio, pues va a ser bastante difícil, ¿no? Sin embargo, Canadá me parece que va a ir llevando las cosas en paz en diferentes momentos, pese a que Quebec, y eso lo hablaremos en la unidad 2 más detalladamente, pues va a seguir intentando independizarse y ser una sociedad totalmente diferente. Ello, sin embargo, no le impidió a diferentes grupos sociales y étnicos trasladarse hacia Canadá, ¿sí? No sé si quieran alguien retomar este asunto, mencionar algo al respecto. Sí, Arnoldo, lo escucho. Recuerdo que una de las partes creo que más interesantes que mencionaba la lectura era que comparaba la situación de las minorías en Canadá, Estados Unidos y México y decía algo así como lo siguiente. En México el tema de las minorías étnicas se había, digamos, abordado desde el mestizaje, lo cual no había resuelto el problema, sino que había básicamente transformado el racismo en clasismo, ya que las minorías más desfavorecidas, bueno, pues asumieron con... O sea, se asumieron con las clases más bajas y simplemente se pasó de un problema al otro. En Estados Unidos el problema se quedó como racismo. Y en Canadá sí hay problemas, pero dado que el nivel de vida es bastante más grande que en Estados Unidos o en México, tampoco se nota tanto.
Efectivamente, y de hecho, ese es en alguna clase que tuve, eh, nos preguntábamos, digo, yo era alumno y de hecho fue el semestre pasado, en- y nos preguntábamos por qué América Latina, por ejemplo, no ha podido posicionarse o no ha logrado despegar de su situación de subdesarrollo, ¿sí? O de en vías de desarrollo, que es un eufemismo para subdesarrollo. Nos preguntábamos cuáles podrían ser algunas de las razones, ¿sí? Y llegamos a la conclusión, bueno, una de las conclusiones fue que eh, nosotros no hemos sabido aprovechar o sacar ventaja de nuestra riqueza o nuestra diversidad cultural, ¿sí? América Latina tiene una mayor diversidad desde el punto de vista histórico, pero también desde el punto de vista étnico, que naciones como Estados Unidos o como Canadá, por ejemplo, si lo ponemos en un plano continental, ¿sí? Primero, no hemos forjado una conciencia latinoamericana. De hecho, hace rato, o ayer me parece, estaba viendo una imagen en Facebook en las cuales confrontan a tres naciones latinoamericanas contra otras, ¿sí? En las que los ponen en una situación aparentemente graciosa, en la que, por ejemplo, eh, países como Argentina, países como Chile o Uruguay estaban en una situación de decadencia económica y decía que envidiaban a países como México o Bolivia, ¿sí? Entonces, si ni siquiera existe este respeto o esta noción latinoamericana, porque prácticamente tenemos una trayectoria histórica similar, pues eso es lo que no nos ha permitido generar eh, este apoyo mutuo, ¿no? A diferencia de Estados Unidos o de Canadá. Entonces me parece que esa es la gran diferencia entre Norte y Latinoamérica, ¿sí? La idea de no forjar una conciencia, de no respetar y no tolerar las diferencias en todos los sentidos, ¿sí? Entonces, creo que por ahí va el asunto, que es lo que un poco decía Arnoldo, ¿no? La cuestión de la diversidad. ¿Alguien más quiere retomar algún punto sobre Canadá y la población? Muy bien, entonces podríamos decir que la población que se asentó en Canadá, más allá de los anglosajones y de los franceses, pues, pues va a tratar de pervivir en una cierta convivencia. Ya vimos que la población de descendencia africana, los afrocanadienses, va a ser una minoría, ¿sí? También en tiempos muy contemporáneos la población nativa se va a ir cada vez replegando o la van a obligar a replegarse más, pese a que el gobierno canadiense ha establecido leyes para proteger y favorecer el desarrollo de estas comunidades indígenas en Canadá, pero insisto, las diferencias entre de las personas de ascendencia inglesa y de ascendencia francesa van a rebasar también las semejanzas o los acuerdos que podrían llegar. Sí, José Ricardo, le escuchamos. Yo solo quiero decir que resulta curioso, bueno, interesante más que nada pensar en el momento en el que hay una comunidad que se independiza de Gran Bretaña, o sea, de Estados Unidos, las 13 colonias, pero justo sus vecinos tiempo después también son, bueno, en ese tiempo también son británicos, y es curioso ver esa doble, digamos así, identidad que va a coexistir con sus detalles, obviamente, pero que aún así, pues persiste. O sea, Canadá sigue en la Commonwealth y Estados Unidos, pues ya sabemos el monstruo que es ahora. Solo es eso de que tienen mucho en común, pero a la vez se separan mucho. Así es bastante paradójico en ese sentido, y ya lo iríamos revisando cuando abordemos el caso de la política y de la guerra o de las guerras. Vemos cómo podríamos tratar a Canadá como un espacio diferente, aunque geográficamente se ubique en Norteamérica, ¿sí? Se desvía mucho o se diferencia mucho de Estados Unidos y llega un punto
en el que dice, nosotros no queremos tener nada que ver culturalmente hablando con los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces Canadá se enfrasca en esta idea de generar una identidad propia, ¿sí? Diferente a la de Estados Unidos, pero también diferente a la de Gran Bretaña y a la de Francia, ¿sí? Aunque esos sean sus referentes inmediatos o sus raíces históricas. Entonces no va a ser una trayectoria fácil, de hecho les va a costar mucho trabajo constituir esa identidad, sobrepasar las diferencias que ya estuvimos mencionando desde el punto de vista étnico, pero a la larga me parece que el hecho de pertenecer a la Commonwealth, a esta mancomunidad británica, y tener un punto de referencia, de anclaje común a todo el Canadá, pues al final de cuentas me parece que es por eso por lo que aceptan su unidad, ¿sí? Porque al final de cuentas es lo que los vincula, lo que los mantiene unidos. ¿Sí? Me parece, y esa es una hipótesis nada más, que es algo arriesgada, que si no estuvieran afiliados a la Commonwealth o no se hubieran llegado a un acuerdo todas las provincias canadienses de pertenecer o de rendir, pues no vasallaje, pero al menos sí estar vinculados políticamente con Inglaterra, con el Reino Unido, pues entonces ahí es donde empezarían los problemas, porque ese, insisto, me parece que va a ser su punto de anclaje frente a todos los conflictos internos que pudieron haber aparecido en diferentes momentos de Canadá. Sí, Ricardo, dígame. De hecho, resulta interesante porque escuchando un poco del tema y yo buscando un tantito, me he dado cuenta que, o bueno, a mi percepción, obvio, que Canadá es un lugar que, o sea, acepta Estados Unidos porque pues les queda cerca y cómo no, si eres vecino, pero a la vez sí está ese sentimiento de que, ok, no queremos ser tú, o sea, estamos contigo, te ayudamos en todo, pero no queremos ser el Estados Unidos que todos conocemos, que tiene injerencia, que se acerca a los países con dobles intenciones. Y además, sobre lo que usted mencionaba de la identidad, había visto ahí sobre que decían que la bandera canadiense no tiene un significado como tal. O sea, ¿qué me quiero decir? Que la bandera de México, pues la original, los 3 colores y todo eso, pues las referencias católicas. Después ya se transformaron en la sangre bueno, la paz, la esperanza, bla, bla, bla. Pero la bandera canadiense es esencialmente basada en sus antepasados. O sea, de hecho lo busqué. El color blanco es un emblema real francés de Carlos VII. El color rojo de la referencia de la cruz de San Jorge. Y la hoja de acre está puesta ahí por el siglo XVII y la pusieron porque cuando llegaron a un lugar determinado dijeron, ok, necesitamos nuestra propia simbología. ¿Qué agarramos? La hoja de acre. O sea, es interesante cómo sí tienen su identidad, pero por más que quieran, entre comillas, porque no se puede, separarla y crear la suya propia, pues dependen del pasado, dependen de todo lo que vivieron anteriormente. Así es, digo, no hay que olvidar que la idea del Estado-Nación es una construcción aceptada por relativa mayoría. ¿Sí? A veces es por consenso, a veces es por imposición, pero a fin de cuentas esa es la idea de estos símbolos que generan identidad, o que la idea fundamental es generar identidad, pero no dejan de ser artificiales. La diferencia es cómo se acepta ese artífice o esa construcción en un lado u otro. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de toda la zona norteamericana. Ya mencionabas tú el ejemplo de Canadá, que realmente no representa como tal la esencia canadiense, ¿sí? Y lo cual no me sorprende, por lo que ya hemos venido diciendo. Esa es una cuestión. Ese es respecto a Canadá. En Estados Unidos, ahí vemos la esencia, por ejemplo, en la bandera, el hecho de que aparezcan las 13 franjas rojas como símbolo de las 13 colonias originales, y una estrella por cada estado de la Confederación, ¿no? Que igual también dentro de Estados Unidos el hecho de Texas se ha visto como una nación propia, por eso su bandera tiene una estrella y tiene la misma estructura o una estructura similar a la estructura de la bandera norteamericana, porque se siguen asumiendo como una nación diferenciada. Entonces ahí hay una competencia o una rivalidad interregional, pero bueno, ese no es asunto que nos atañe ahorita.
Y luego, pero al menos están representando toda una tradición histórica diseñada durante la época de la Revolución, lo cual es muy comprensible. Y luego tenemos el caso de México, ¿sí? Que también tratar de vincular diferentes elementos históricos. El símbolo prehispánico, que es el águila devorando a la serpiente, que no sabemos realmente si existió o no, y las tres franjas de colores que representan la unidad y los elementos coloniales y la independencia, ¿no? Entonces, viene una construcción, es un discurso muchísimo más complejo que el de los símbolos de Estados Unidos y de Canadá. Pero también ahí hay diferencias, por ejemplo, el hecho de que en Estados Unidos, y no quiero que se malinterprete, pero utilizan los colores patrios en todos lados, incluso en la ropa interior, es decir, ver ropa interior, calcetas o calcetines con el diseño de la bandera norteamericana. En México hay leyes para evitar eso, ¿sí? De hecho, hay multas económicas y cosas similares previendo ese tipo de situaciones. Entonces, tenemos también una interpretación, una noción diferente acerca de la unidad y de lo sacro, si le queremos llamar así, porque nosotros tenemos, en teoría, la población mexicana tiene una noción religiosa muy, muy fuerte, ¿no? Entonces ahí vemos una discrepancia entre un país civilizado y un país que no lo es. Entonces, o que está en vías de serlo, como lo querramos interpretar. Entonces, si se fijan, los norteamericanos, mucha gente tiene la bandera colgada al exterior de su casa todo el año, no nada más en julio, ¿sí? Y aquí únicamente sacamos la bandera en las fiestas patrias de septiembre y ya es muy raro a veces. Pero bueno, esa es una interpretación parcial. Sí, Arnold. Es una diferencia muy interesante en la que he estado en contacto buena parte de la vida. Yo siempre me pregunto por qué digamos, los estadounidenses tienen, digamos, el derecho o la necesidad de expresar el patriotismo siempre que lo necesiten y nosotros los mexicanos únicamente podemos hacerlos cuando el Estado nos da permiso, porque si la bandera está ahí fuera cualquier otro día que no sea de septiembre, entonces es como una ofensa o algo que no se ve bien. Es decir, tenemos la bandera puesta de una manera en la que no es la figura sacra que no se puede tocar de ninguna manera, mientras que los estadounidenses, para hacer que la bandera tenga más poder, simplemente es lo contrario, no úsalo para lo que tú quieras y total es una bandera muy importante y lo que representa buena parte, digamos, de tu identidad o del país donde naciste. No sé, no me parece para nada bueno el enfoque de no se pueden tocar los símbolos y eso, porque eso también aleja a la gente de los símbolos reales, es decir, digamos, los símbolos históricos no se pueden tocar porque no son santos y eso no ayuda a comprender mejor las situaciones. Digo, es que también la trayectoria histórica, digo, insisto, y esto espero que lo tomen para futuras referencias, hay que verlo desde una perspectiva más holística. Se supone que si estamos formando historiadores o historiadoras, es porque tenemos la capacidad, o estamos formando la capacidad de verlo desde un plano más amplio. ¿Por qué digo eso? No porque estén mal, simplemente porque vamos a verlo de este fondo. La institucionalización del uso de los símbolos patrios en México, ¿sí? Inicia en los años 30 con Lázaro Cárdenas, justo cuando empieza este monopolio del poder, ¿sí? Político. Ahí es donde se establece lo de los honores a la bandera en las escuelas, cosa que no existía antes de Lázaro Cárdenas, ¿sí? Solo se hacían algunos actos oficiales y rara vez y en los desfiles, ¿sí? Se estableció cómo utilizar la bandera, se hicieron ahí la legislación. De hecho, ahí es donde surge el mariachi como lo conocemos actualmente. Antes no era así, era de otra forma y empezó a utilizar la trompeta y cosas de esas, ¿no? Entonces viene ¿cómo llamarlo? Una divinización o una sacralidad hacia los símbolos patrios porque se empieza a generar esta construcción social del poder, ¿sí? De hecho, el PRI no debería utilizar los colores de la bandera en su partido por esa misma razón. Pero como el PRI instituyó todo esta tradición desde el PNR, ¿sí? Pues no lo iban a quitar si ellos lo están controlando, ¿no? Entonces no quiero también que se malinterprete y que crean que es una teoría conspirativa. La historia sí lo establece, lo señala, ¿sí? Entonces se trata de un monopolio de controlar prácticamente toda la vida pública, ¿sí? Entonces, los desfiles se hacen frecuentes, los honores a la bandera, cómo debe de saludarse, etcétera. Entonces es una
es una perspectiva oficialista de la patria, ¿sí? Y de todo lo que conlleva. Sin embargo, en Estados Unidos recuerden que se tiene la noción de la libertad, y si yo quiero utilizar la bandera como a mí me dé la gana, tú no me lo puedes prohibir. ¿Sí? Entonces las barreras legales e institucionales y oficiales son muy diferentes respecto a otros elementos. Sí, Ricardo. Sí, y aparte además porque México venía, bueno, ya llevaba años, pero apenas con Cárdenas, México se estaba recuperando de una guerra cristera. O sea, si Cárdenas tenía que volver a rescatar, entre comillas, el concepto de nación, tenía que hacerlo de una forma más ligera y no tan agresiva como lo hicieron en su tiempo los demás, que era de que no hay misa los domingos, no se permite la reunión religiosa. Aquí no, aquí es, ok, en lugar de misa los domingos, honores a la bandera, digámoslo así, los lunes. Si los católicos hacen sus fiestas donde llevan al santo cargado, pues aquí tenemos los festivales donde está la bandera y donde están los héroes, heroínas de la patria. Si tienen sus santos y sus santas, pues ellos también, nosotros tenemos a los héroes. O sea, si es un intento de, ¿cuál sería la palabra? Hacer un símil entre ambas figuras, pero en México es más que nada porque la religión está fuerte, y en Estados Unidos sí es como usted dice, de que es un sentimiento de libertad y un sentimiento de que, ok, estamos en el, pues ellos mismos, incluso los memes lo decimos de que, oye, tienes petróleo, tal vez necesitas algo de libertad. O sea, si ellos mismos se autodenominan la policía del mundo y quieren dar la libertad, pues es evidente que va a ser muy distinto como Estados Unidos se ve a sí mismo a como México se ve a sí mismo. Efectivamente, está pasando el del fierro viejo. Ahorita a ver qué le vendo. El caso es que a lo mejor los símbolos patrios que ya están oxidados, pero bueno, esa es otra idea. El caso es que definitivamente la perspectiva es diferente. El hecho de que vengan de una revolución y luego de la guerra cristera y de un incesante levantamiento armado, ¿sí? Y con esto vamos a ir cerrando esto para abordar lo que realmente nos interesa. Tiene que ver con forjar una identidad nacional, ¿sí? Que es durante lo que se luchó durante todo el siglo XIX. El porfiriato constituyó solo una parte de ella, pero un elemento de vinculación que van a ser la revolución y los símbolos patrios viene con mucha fuerza. Y ya lo había dicho en algún otro momento. La secularización también lo que hace es sustituir unos elementos religiosos por otros, ¿sí? En lugar de divinizar o de rendir culto a Dios, ahora se va a rendir culto al Estado, ¿sí? Y las naciones latinoamericanas lo van a hacer mucho como elemento de cohesión para sustituir a la religión, como tú muy bien lo dices, ¿sí? De hecho, les dejo este libro en PDF que se llama Historia de la Teoría Política. Hay un capítulo que aborda el populismo latinoamericano. Entonces deja muy en claro esta construcción de los símbolos y de la identidad nacional. También les recomiendo a Arnaldo Córdoba, que él habla sobre la cultura de masas en México. Digo, es de tinte marxista, pero nos tiene en perspectiva la construcción de todos estos elementos, ¿no? Para fomentar la unidad nacional, discurso que se retomó en los 40 y así, ¿sí? Entonces, el caso es que tenemos que ponerlo en perspectiva. Y otra vez, si regresamos desde un panorama comparativo para analizar la construcción de la identidad, de las identidades nacionales, pues nos vamos a dar cuenta que las trayectorias son muy diferentes. Entonces, mientras que aquí era la imposición autoritaria a través de mecanismos como sindicatos, el partido oficialista, ¿sí? De hecho, hay teóricos de los partidos políticos como Maurice Duverger, ¿sí? Que hacen una clasificación de partidos, ¿sí? Entonces, él tuvo que diseñar una categoría diferente para México. Imagínense eso, ¿sí? Para explicar que estábamos en una situación tan coyuntural y tan sui generis respecto al mundo occidental y oriental del comunismo, que no sabía cómo explicar el comunismo, el partido mexicano, ¿sí? El sistema político mexicano en general. Entonces diseñó una categoría exclusivamente para eso. Dice, es que tienen algo de similitud respecto al Partido Comunista Chino y también al Partido Comunista Ruso o Soviético, pero también tienen elementos de la democracia occidental. Entonces, ¿cómo le hago, no? Pero bueno, estamos empezando a divagar, y aunque es muy interesante el tema,
no podremos terminar en esta sesión. Ahí se los dejo de tarea si a alguien le interesa. Ya saben que mis temas son los de política y esas cuestiones, entonces ahí queda. ¿Sí? No hay izquierdas ni derechas, hay izquierdismos. También eso es cuestionable. ¿Sí? De hecho, yo creo que ya ni siquiera eso. Una alianza aquí en Nuevo León entre el PRI y el PRD que habían sido, que el PRD salió como todos estos oposicionistas al interior del propio PRI, pues es bastante raro. Algunas coaliciones o alianzas van PRI, PAN y PRD, ¿sí? Pero es más una cuestión estratégica que otra cosa. Pero bueno, vamos a continuar con lo que nos atañe realmente. Vamos a hablar sobre la política y gobierno en esta segunda unidad, ¿sí? Y vamos a empezar con los gobiernos coloniales. Cada sistema o cada trayectoria entre Canadá y Estados Unidos va a ser muy diferente, ¿sí? Durante los siglos XVII y el siglo XVIII. Y de hecho para Canadá se va a extender hasta mediados del siglo XIX. Les pedí que revisaran un par de lecturas, tanto Erika Pani como Oglesby, de breve historia de Canadá e historia mínima de los Estados Unidos, para abordar la estructura o el sistema de gobierno colonial en estos respectivos países. ¿Qué me podrían decir? ¿Qué les pareció la lectura? ¿Cómo podríamos empezar al respecto? Sí, Arnoldo. Y después Eric. Primero, va a ser bastante interesante en cómo Canadá va a haber, digamos, tres grupos distintos poblacionales que van a estar o sea, en coexistencia, pero a la vez en conflicto. Por un lado, los hablantes franceses, luego los ingleses y luego también la población indígena. Y además esto es curioso porque, bueno, el libro menciona que van a entrar muy pronto en guerra con Estados Unidos. Va a ser de las primeras cosas que ocurran, principalmente porque Estados Unidos no quiere influencia de Inglaterra en el continente. Y bueno, esto no se menciona en el libro, pero esto es básicamente porque Estados Unidos quería, aquí es las primeras instancias de la doctrina Monroe donde quieren expulsar a todo lo que sea europeo de América. Y por eso es que en parte va a ser esta guerra, aunque claro, obviamente va a ser por territorios y recursos, pero justificado bajo esta idea de que América para los americanos. El punto es que, bueno, no se menciona mucho acerca de si esto va a ayudar a la unidad nacional, pero yo diría que en algo tuvo que haber ayudado el poder unirse contra un enemigo común, el hecho de que estuviesen todos separados y ahora Estados Unidos estuviese atacando, en algo tuvo que haber ayudado a que se cimentara más como nación Canadá. Puede ser, digo, todavía habría que escudriñar al respecto. Pero bueno, lo de América para los americanos surge hasta 1830, la doctrina Monroe. Pero hasta antes de ese momento todavía estaban experimentando. De hecho, vamos a ver cuando lleguemos al tema de la independencia norteamericana, bueno, de Estados Unidos, cómo batallan para establecer un nuevo sistema, que construir su propio órgano o su propio sistema político que les permita salir adelante, pero al mismo tiempo sobrevivir a sus diferencias entre norte y sur y las diferencias raciales y étnicas, y aparte seguir un rumbo determinado, ¿no? Entonces sí va a ser bastante complejo en eso. Y la influencia del gobierno colonial para el caso de Estados Unidos va a ser, pues no sé si a la inversa, en el sentido, vamos a hacer todo lo contrario a lo que quieren los colonialistas, ¿sí? Entonces ese va a ser el punto en común entre los norteamericanos, pero todavía nos estamos yendo ya más recientemente, a finales del siglo XVIII. Lo que a mí me interesa saber es qué pasa durante esta estadía de los ingleses y de los franceses respectivamente en el territorio norteamericano en los siglos XVII y XVIII. Sí, Eric, dígame. Bueno, sí, sobre la relación que tienen estas dos culturas, pues es interesante en Norteamérica británica porque, bueno, pues están desde finales del siglo XVIII tratando de delimitar territorios. Ahí está el Tratado de Jay, que termina haciendo que los británicos se tuvieran que mover de donde estaban
sin embargo, les permitió poder seguir comerciando pieles, pero al no tener ya territorio, se ven, por así decirlo, obligados a explorar más el territorio, más hacia el oeste, y, y terminan eventualmente cambiando estas actividades a, a otras que en ese momento tienen más importancia, como es el intercambio de madera. Y también vamos a ver cómo entre este Alto y Bajo Canadá se ven diferencias, tanto económicamente por el hecho de que el Alto Canadá no tenga en sí un puerto. Bueno, esto de la madera va a ser muy útil para poder solventar pues su economía, ya que en ese entonces las colonias dependían pues, de lo que llegaba desde Inglaterra. Así que pues la venta de madera y también el trabajo de la tierra, que se va a ver un poco, esto último limitado porque en la zona del Alto Canadá era un poco desértica, por así decirlo, mientras que en el Bajo Canadá, además de la madera, van a estar creando astilleros, porque ahí sí tenían pues puertos, y van a estar estas dicotomías también entre los ingleses y canadienses, pues muy presentes ya en lo que es la política, que bueno, en sí la mayoría entre ingleses y franceses iban a ser los ingleses, perdón, en la asamblea elegida. Pero aquí ya se empieza a ver cómo los que habitan este territorio, los Canadiens, como viene en la lectura, muestran su descontento de que no quieren ser absorbidos como tal, así que presionan a Londres para obtener su apoyo desde allá. Y pues así es como, y en ese contexto es en el que eventualmente llega la guerra de 1812, en donde Estados Unidos declara la guerra a Londres y no, pues quizá no puede enfrentarse directamente contra Londres, así que va por este territorio la, de la Gran Bretaña, que es Norteamérica británica, sobre todo esta zona más cercana, que es el Alto Canadá. Y, y bueno, ahorita usted mencionaba sobre las diferencias, pero también esta misma guerra que termina con la paz de Ghent, pues sí, podría decirse que Estados Unidos termina ganando ciertos territorios, pero al mismo tiempo a los canadienses le da esta, ¿cómo decirlo? Este sentimiento nacional, les moldea esta sensación que deja claro que los norteamericanos británicos pues no querían como tal ser americanos. Ok, Eric, muchas gracias por su comentario. Empezó con el tema económico para después pasar al tema político y me parece bastante oportuno porque vamos a retroceder un poco más antes de que nos perdamos en este mar de información, ¿no? No hay que dejar de lado las razones por las cuales diferentes colonos de diferentes partes de Europa se establecieron en la costa atlántica. Eso ya lo revisamos en su respectivo momento. Dijimos que era por motivos económicos, dijimos que era por motivos religiosos y por motivos políticos, porque Europa estaba pasando por un momento de inestabilidad. Entonces, todos estos grupos franceses e ingleses principalmente que llegan a la costa atlántica vienen a desarrollar o tienen la idea de desarrollar una sociedad parecida a la europea, pero tratando de aprender de los errores y buscando la forma de sobrevivir, ¿no? Entonces, vamos a verlo de esta forma. Desde 1600 hacia 1720 aproximadamente, ¿sí? Vamos a ver que la presencia de los gobiernos metropolitanos, es decir, Francia e Inglaterra, no va a ser determinante. Cada colonia y cada provincia, entiéndase Estados Unidos y Canadá, va a desarrollar su propio sistema. De hecho, va a haber diferencias en los propios sistemas, por ejemplo, en las 13 colonias. No van a desarrollar un sistema común, porque, insisto, vienen de trayectorias históricas y de trayectorias geográficas diversas, ¿sí? No era lo mismo que vinieran los comerciantes de Londres o de Liverpool, ¿sí? Que de personas del área rural como York, ¿sí?
Lo mismo va a suceder si procedían de París, que era poco frecuente, o de zonas más rurales como Borgoña o cosas similares, ¿no? De Francia. Entonces, eh, estas tradiciones de las que tienen aprendizaje en Europa, van a instalarlas en la costa norteamericana y van a tratar de desarrollar una trayectoria similar, pero evitando los errores de los europeos, ¿sí? Entonces no perdamos ese horizonte. Ya después, los gobiernos metropolitanos van a pretender centralizar su autoridad en las colonias, y ahí es donde empieza una nueva etapa en la relación metropolitanos-colonos, pero también en los propios sistemas de las colonias para el gobierno que van a desempeñar, ¿sí? Entonces es importante lo que menciona Eric, en el sentido de que el factor económico va a determinar mucho el rumbo de los gobiernos o de los sistemas coloniales, tanto en Estados Unidos como en Canadá, ¿sí? Muy bien. A José Ricardo y después David Alonso. Los escucho. También es interesante porque le come, dentro de lo que cabe, a Londres y a, ¿cómo se llama? Bueno, sí, a Londres en general le convenía que fueran independientes, pero a la vez dependientes. O sea, quiero decir, para ellos era más sentido de que, ok, gobiernas a ti mismo, en vez de yo mando gente y estar cuidándote y todo, a que, ok, tú gobiernate y repórtate conmigo sobre lo que haces. Y si ocupas ayuda, te ayudamos. Porque, pues, no me acuerdo en qué clase lo habíamos mencionado, no sé si en África, que para los imperios era muy costoso de estar mandando gente, llevando gente, manteniendo gente. Así que eso también convenía. Y otra cosa que, para un comentario rápido, para no hablar ya mucho del tema, de que en la guerra franco-india, pues Canadá pasó de ser unos Balcanes, básicamente, donde todos son diferentes, a ser un país que por Estados Unidos se unió, ya sea para bien o para mal. Y yo había leído antes sobre ese tema, que no sabía que lo íbamos a ver, pero bueno, aprovechando, y resulta que en Canadá, pues la guerra franco-india se festeja porque es una forma en la cual la población lo recuerda como que Estados Unidos no los absorbió. O sea, que pudieron vencer ese yugo imperialista, como diría Chávez. Y en Estados Unidos, curiosamente, la recuerdan también como un motivo de unidad nacional. ¿Por qué? No lo sé, pero lo recuerdan como un motivo de unidad nacional. Y también otro dato curioso es que en esa guerra el Capitolio fue invadido y lo quemaron. Sí, después tomó la forma que tiene actualmente, con la reconstrucción y el rediseño de Washington y eso. Sí, o el establecimiento, mejor dicho, del Washington que conocemos. Pero bueno, esa es otra historia. El caso es que definitivamente esas mismas diferencias o esos mismos objetivos que van a establecer por su rumbo las colonias inglesas en la costa atlántica las colonias o las provincias francesas, pues va a determinar mucho el rumbo. Y de hecho me agradó mucho la forma en que lo describes, de volverse unos Balcanes, de pelear unos contra otros para establecer un gobierno, tal vez no central, pero por lo menos que aglutinara a todos ellos, ¿sí? Entonces definitivamente eso les va a servir mucho, ¿no? Y ahorita lo veremos con más detalle, porque a lo mejor sí nos puede sonar que estamos mucho hablando al aire, pero cuando veamos de forma un poco más esquemática, eh, creo que podríamos aterrizar varias cosas que nos pueden quedar duda ahí, ¿no? David, tiene la palabra. Sí, bueno, las lecturas en este caso fueron, en mi parecer, bastante interesantes. Hay muchos aspectos que podremos tratar. El primero es, pues, entender lo que estaba sucediendo en Europa, mientras en Estados Unidos, bueno, en Norteamérica, pues, sucedían todos estos, las guerras napoleónicas, y luego el inicio de la lectura de Estados Unidos, pues, nos habla de la Revolución Gloriosa, de Oliver Cromwell y más. Mi comentario va más allá, hacia como el resto de mis compañeros hablan de la guerra de 1812. Pues es interesante ver cómo una potencia militar, como lo es Estados Unidos actualmente,
la principal potencia militar en el mundo, pues en 1812 era bastante desorganizada y no tenía mucho impacto o poder militar. Incluso probablemente si en Europa no hubieran estado sucediendo las guerras napoleónicas, pues el resultado o la duración de la guerra pues hubiera sido muy distinta. Hubieran podido los británicos apoyar más a las fuerzas de Canadá, incluso como un pequeño ejército que tenían los británicos en la zona de Canadá pudo penetrar a Estados Unidos. Incluso nos menciona la lectura pues que llegaron a ocupar Detroit, que es una ciudad bastante grande actualmente, en aquel entonces pues no tanto. Y también es ver cómo las tribus o las naciones de nativos americanos pues tomaron partido, algunas naciones tomaron partido con Estados Unidos, otras con los británicos. Y algo que a mí personalmente me llamó mucho la atención fue eso, porque yo conocía de la guerra entre Estados Unidos y los británicos, principalmente en este caso Canadá, pero no entendía ni la razón, ni por qué, ni cómo. Entonces ver el desarrollo, ver la razón por la que se dio la guerra, entre otras cosas fueron los deseos expansionistas de Estados Unidos, el no querer tener a los británicos cerca y también la obstrucción al comercio que estaban causando la Fuerza Naval Británica a los barcos americanos, pues forma parte. Incluso hasta la actualidad la he tenido la oportunidad, o tuve la oportunidad yo de hablar con canadienses, principalmente canadienses de Quebec, franceses, y hay hasta el día de hoy un resentimiento hacia Estados Unidos por esas incursiones que ellos tomaron, como el resentimiento que se tiene en muchos mexicanos, las incursiones de la guerra México-americana, pues el mismo resentimiento se tiene en Canadá. Entonces, pues es un resentimiento ajeno, que es un sentimiento que ambas vecinos de Estados Unidos comparten. Entonces, es bastante curioso y analizar eso, ¿no? Eso es más que nada mi comentario. Perfecto, David. De hecho, no lo había contemplado en el programa por las mismas cuestiones de los tiempos. Probablemente cuando lleguemos a la unidad 4, que es exclusivamente sobre conflictos, sobre guerras, tal vez podríamos encontrar oportunidad para abordar el tema de 1812, que es un punto decisivo tanto para Estados Unidos como para Canadá, ¿no? Insisto, no lo había tomado en consideración por esta cuestión del tiempo. Probablemente podríamos profundizar al respecto en su momento. Ya lo iremos viendo, porque sí, definitivamente es un tema muy, muy importante que, pues digo, a veces no es posible ver todo lo que quisiéramos en un semestre. Pero bueno, regresando a lo que comentaba su compañero David. Las mismas trayectorias, las mismas formación de los sistemas políticos de estas dos naciones van a rivalizar y van a plantearse desde perspectivas muy diferentes, ¿sí? Para Estados Unidos lo que le va a interesar es formar o establecer una unidad política para generar desarrollo económico o para establecer bases de desarrollo económico, ¿sí? Para eso van a justificar las expansiones territoriales, para eso van a establecer un equilibrio, no solo de poderes, sino en lo que política se llama un equilibrio en las relaciones intergubernamentales, es decir, la dimensión federal va a tener un tipo de poder y de atribuciones y los poderes locales van a tener otro, ¿sí? Entonces van a buscar que el poder federal no sea ni tan fuerte ni tan débil como para evitar el desarrollo colectivo, ¿sí? Eso es por parte de Estados Unidos. En lo que respecta a Canadá, también la trayectoria va a ser muy diferente, porque también la expansión territorial va a ser muy gradual, ¿sí? Como ocurrió en Estados Unidos, ¿sí? Es decir, Canadá tampoco siempre tuvo la extensión que tiene actualmente, fue gradualmente formándose, pero también el hecho de que, y regreso a lo que dijimos antes, las rivalidades entre Quebec y Ontario, pues sí van a pesar mucho. Pero el hecho de que tuvieran puntos de anclaje como la corona británica y luego, como también ustedes decían, la guerra de 1812 para diferenciarse de Estados Unidos, pues entonces los canadienses no van a voltear a ver ni a Europa ni a Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí se entiende que van a desarrollar su propio modelo y su propio sistema político, ¿sí? Alejarse lo más posible de las instituciones norteamericanas, que eran
relativamente radicales para la época, pero tampoco copiar como tal el sistema que tenían en Europa, ¿sí? de las coronas de Francia y de Inglaterra. Entonces, por eso van a tratar también de establecer su propio sistema a partir de sus diferencias y buscando la conciliación, ¿no? Entonces, por eso podríamos entender que las trayectorias entre estos dos países son hasta cierto punto similares, pero que llega un punto en que se dividen, ¿no? Que hacen una especie de Y, aunque podríamos decir que parten del mismo punto, ¿no? La colonización. Muy bien, muchas gracias, David, por su comentario, muy oportuno, de hecho. ¿Alguien más quiere comentar sobre las lecturas? Son dos textos que nos ilustran la situación de dos países que ya habíamos discutido diferente. Entonces me interesaría ver cómo se desarrollan los gobiernos coloniales en estas naciones. Sí, Emerson, lo escuchamos, y después Eric Eduardo. Sí, bueno. Sí, ¿verdad? Sí, ya se escucha. Gracias. Sí. Sí, bueno, igual, si vamos a comentar esto de la manera en la que se desempeñaron pues, estas ocupaciones europeas en estas regiones, pues tomando en cuenta ya un aspecto pues, de la otra lectura, ¿no? De la de Estados Unidos, de Pani. Pues yo creo que un aspecto relevante y que muchas veces damos por sentado, pero pues creo que sí es importante que pues, consideremos y que maticemos un poco aquí, pues es que este tipo de colonias pues fueron muy distintas a las que regularmente uno considera, ¿no? Como es el caso, y creo que sí se hace la comparación en la lectura de Pani con la Nueva España, ¿no? Que era una colonia, en este caso que sí estaba bajo completa jurisdicción de la corona, en este caso pues la corona española, evidentemente, pero a diferencia de estas ocupaciones, pues en el norte no se daba de esta manera, sino que la corona tenía jurisdicción solamente sobre algunas regiones, mientras que otras eran pues regidas completamente por compañías, ¿no? Entonces, a lo que me refiero con el primer aspecto que mencioné, bueno, es la disposición de gobernadores y otro tipo de, pues, como, eh, digamos, regentes o autoridades, exacto, en estas colonias. Entonces, yo creo que ese también es un aspecto relevante porque posteriormente se va a pretender lograr un mayor control o mejorar la administración o agudizar la administración en estas colonias y es lo que evidentemente va a generar cierto descontento dentro de las mismas, ¿no? Entonces, digamos que el hecho de que tuviesen ese cierto grado de autonomía y que después se les quisiese pues, remover, pues obviamente no fue del agrado de los pues, americanos en este caso, ¿no? Entonces, pues yo creo que ese es un aspecto por el que, bueno, que también debemos de considerar en este tema, ¿no? Definitivamente, y eso explica por qué, por ejemplo, para los norteamericanos es tan importante la libertad individual y la autodeterminación, ¿sí? Por eso esa misma trayectoria de que nunca dependieron directamente de la corona británica, y cuando la corona británica lo quiso hacer es cuando empieza el movimiento por la independencia. La pregunta sería, y ya lo veremos en su momento, ¿qué clase de independencia buscaban si ya eran relativamente independientes? ¿Sí? A lo mejor una independencia formal. Pero bueno, ese es otro punto de discusión. Y también nos permitiría entender la trayectoria mexicana de por qué somos tan dependientes de un sistema político, siendo ciudadanos, si es que nos podemos llamar así, o personajes tan apolíticos, ¿sí? Entonces, de hecho, algunos estudiosos norteamericanos de los años 60, Almond y Verba, decían que existen diferentes formas de participación política y a México lo catalogaban en un sistema parroquial, es decir, una participación inmediata, esporádica y limitada al ámbito de lo local.
que perdemos siempre de vista esta participación más general, más activa, ¿no? Pero bueno, entonces sí, la centralización o la ausencia de ella va a definir mucho la estructura de la ciudadanía, la estructura del modelo político, incluso la estructura cultural, ¿sí? O de lo que nosotros llamamos actualmente cultura política. Entonces, bastante bien señalado eso. Gracias, Emerson. Bueno, sigue Eric Eduardo y después Elías Mendoza. Sí, otro punto que me parece relevante que menciona Erika Pani en su lectura es la distinción o la división en tres tipos de las posesiones británicas que había en América. Están las colonias en sí de la corona, colonias por contrato que otorgaba la corona, ya sea a compañías o a gente con, no sé, burgueses o algo por el estilo, y las colonias de propietarios. Y me llama la atención porque si se une a la primera lectura también, así se entiende un poco cómo después de la guerra cómo se explica cómo la colonización del demás territorio pues se empieza a dar más que nada por compañías que ya después forman una oligarquía, que bueno, ya más adelante los canadienses se mostrarían a disgusto con ella y propondrían lo que es el gobierno responsable, que a mí me pareció muy interesante. Este consiste en que el Consejo Ejecutivo como tal debía responder a una legislatura popular y siempre y cuando gozara de la confianza de estos representantes. Así que ya se puede ver esta búsqueda por independencia y por tener ellos pues su propio sistema político. Gracias, Eric. Así es. Esa situación o esas situaciones a la larga van a definir varios de los aspectos que hoy conocemos para estos países. Entonces, por eso me parece importante reconocer la incidencia o la ausencia del gobierno metropolitano o de los gobiernos metropolitanos en diferentes momentos, porque, por ejemplo, cuando Gran Bretaña o Inglaterra le gana la guerra franco-india a Francia, ¿sí? O a los franceses, y toma posesión de esas colonias, pues entonces también la dinámica va a cambiar mucho. Entonces no hay que perder de vista o de largo esas causas externas o esos motivos externos. De hecho, alguien al principio decía que de no haber sido por las guerras napoleónicas, probablemente la trayectoria entre Inglaterra y Estados Unidos hubiera sido diferente. No lo sabemos, pero no hay que dejar de lado que ese tipo de situaciones pues marcan el rumbo o pueden determinar el rumbo histórico de las naciones. Muy bien, Elías, lo escuchamos. Sí, pues de hecho, siguiendo con esta cuestión de la oligarquía, al parecer fue como que una de las cuestiones que más dieron el dolor de cabeza, ¿no? En ese siglo a muchos políticos canadienses, tanto del Alto como el Bajo Canadá. Y me llamaba la atención que decía que cuando había inmigrantes que querían llegar a, pues, hacer su vida, ¿no? Pues sí tenían que enfrentarse mucho con estas presiones monopólicas de estas compañías que, pues, querían evitar la competencia, obviamente, ¿no? Por intereses personales. Obviamente, sobre todo económicos, ¿no? Y también me llamó la atención la cuestión de que, como mencionaban, si bien hubo, bueno, el autor de Breve Historia de Canadá, que se me olvidó el nombre, una disculpa, cuando habla sobre la cuestión también de la religión oficial, ¿no? Que se da en este punto donde pues se están asentando, ¿no? Los ideales, ¿no? Políticos, económicos y ahora también religiosos. Y después vamos a hablar también del lenguaje, ¿no? Que ahí se habla sobre el lenguaje oficial de la Asamblea. En esta cuestión de que cómo empiezan a presionar, pues, para que no fuera la única iglesia la anglicana, ¿no? Si no me equivoco, la religión oficial, sino que estuviera la libre para todas las demás denominaciones, por así decirlo. Y como también en ese sentido, ahora sí pasando un poquito lo del lenguaje, pues se empieza a sentar al inglés, ¿no? Como el lenguaje oficial de la Asamblea.
Y me llamó la atención que una manera de protesta de uno de los políticos era hablar francés, ¿no? Como para visibilizar de que, hey, no somos solo ingleses, también habemos franceses aquí, ¿no? Entonces es como una manera interesante de hacer visible, ¿no? De concientizar en esos puntos donde se estaba formando esta nación canadiense. Y también por último, pues cómo se va formando hablando de sistemas políticos, una respuesta a esta oligarquía después, pues es la cuestión de este gobierno responsable, ¿no? Que así lo titula el autor, con esta cuestión del poder ejecutivo, pues sometido al poder legislativo, ¿no? A la asamblea, a las decisiones que tomen estas y que de hecho también me sorprendió mucho porque resulta que eran, si no me equivoco, partidos conservadores en un inicio, que es lo que decía el primer gobernador, después llega otro más liberal, pero en un inicio sí se aportaba mucho a esto. Entonces, era más que nada eso. Perfecto. De hecho, cuando abordemos los sistemas políticos contemporáneos, no vamos a ver una sucesión de un gobierno tras otro, nunca terminaríamos, y tampoco es la idea, sino es entender la formación de la dinámica política en estos respectivos países. Y un punto importante que vamos a abordar es algo que mencionaste casi al final de tu comentario, que tiene que ver con el establecimiento de un sistema parlamentario y la participación de diferentes facciones políticas. El conservadurismo o la derecha canadiense, por ejemplo, no va a ser la misma derecha que la derecha norteamericana y mucho menos que la supuesta derecha mexicana, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía de la ambigüedad de esta orientación ideológica. No va a ser lo mismo lo que ocurre en Canadá que lo que ocurre en Estados Unidos, ¿sí? El Partido Conservador canadiense va a ser muy diferente del Partido Republicano norteamericano, que es de derecha un poco radical, digamos, ¿no? En cambio, la derecha canadiense va a ser más reformista, ¿sí? Va a ser un poco más hacia el centro. Pero bueno, qué bueno que menciones ese aspecto. Y ya lo iremos viendo cómo se construyen los modelos o los sistemas políticos en ambas naciones. Muy bien, ¿alguien más quiere aportar algo que se refiera a la lectura o algo que haya revisado en algún otro momento? ¿Sí? Más evolutiva, dice el autor, sí, progresiva, evolutiva, reformista, como lo querramos ver. De acuerdo, entonces, permítanme compartir la pantalla para ver en dónde estamos, ¿no? Y tener un punto de referencia. Hice este esquema porque me parece que nos ayuda a visualizar la situación. Vamos a empezar con Canadá, ¿sí? Que también, insisto, nos sigue siendo algo desconocido. En las columnas verdes estamos viendo diferentes periodos históricos de Canadá, desde la época colonial hasta principios del siglo XX, ¿sí? Y del lado derecho estamos viendo la trayectoria, ¿cómo podríamos decirlo? Geográfico, administrativo, ¿sí? de Canadá. De esa manera, si seguimos este recorrido, pues nos va a ayudar a entender mucho de lo que estamos pretendiendo abordar el sistema político, ¿sí? Primero, vamos a ir revisando en orden, por niveles. En la parte de arriba, en la parte superior, tenemos el primer periodo colonial el inicio del periodo colonial de Nueva Francia, ¿sí? Que entre 1604 y 1756 va a haber una presencia francesa, ¿sí? Dominante. ¿Sí? Ningún otro grupo europeo va a tener tanta presencia en esa región de Nueva Francia, y ahorita veremos un mapa cómo lo van a hacer los franceses, de ahí la denominación, ¿sí? En ese periodo vamos a ver la fundación de Acadia, que se considera la primera provincia o colonia francesa en territorio americano, en el continente americano, en 1604, ¿sí? Aunque después se le va a cambiar la denominación a Nueva Escocia, una de las 10 provincias actuales de Canadá, ¿sí? Nueva Escocia, a mediados del siglo XVIII, con la presencia ya o la dominación de los británicos. La siguiente va a ser Quebec, ¿sí? De 1608, que a diferencia de Acadia,
que va a ser un punto más bien de anclaje y de comercio. Quebec va a ser el centro administrativo francés más importante, ¿sí? Va a ser la colonia más importante durante mucho tiempo, ¿sí? En el territorio de Nueva Francia. Digamos que era el París, ¿sí? Cuidando las proporciones de Nueva Francia, ¿sí? Y por eso no nos debe de sorprender que se volviera el punto más importante de resistencia francesa o de herencia francesa, que va a volverse muy resistente frente a las medidas británicas en el siguiente siglo, ¿sí? También en ese mismo periodo de existencia de la Nueva Francia se va a fundar Montreal, que se traduce como un monte real, una región relativamente productiva, en 1642. De hecho, Monterrey y Montreal tienen la misma idea de denominación o de origen del nombre, ¿sí? Aunque claro, Montreal es muy diferente de Monterrey, ¿sí? Pero al menos fonéticamente o lingüísticamente hablando, tienen la misma raíz o tienden a significar lo mismo, ¿no? Entonces, ya veremos con más detenimiento, pero al menos en este periodo de Nueva Francia van a haber dos formas de administración. Primero, estas colonias que menciono, ¿sí? Acadia, Quebec y Montreal, van a ser fundadas por compañías, es decir, por propietarios autorizados por la corona francesa para, en su nombre, ¿sí? Establecer o extender el territorio francés, pero el rey no iba a gobernar directamente. Pero ahorita detallamos al respecto. Sin embargo, en 1756 estalla el conflicto entre Francia y Gran Bretaña. Tiene varios nombres, no los analizaremos ahí porque en la cuarta unidad para eso está dedicada. Se le conoce como o Guerra de los 7 años, o Guerra Franco-India, o Guerra de Conquista, ¿sí? Guerra de los 7 años en Estados Unidos, Guerra Franco-India Guerra de los 7 años en Gran Bretaña, Franco-India en Estados Unidos y de Conquista en Canadá, ¿sí? Dura 7 años, entre el 56 y el 10. Entonces, en esa guerra entre Francia e Inglaterra, que representa un periodo de inestabilidad política, social e insuficiencia económica, ¿sí? Francia va a perder la guerra contra Inglaterra y va a tener que renunciar por los tratados con que finalizaba el conflicto a sus posesiones americanas. Solo le dejan 1 o 2 islas frente a Canadá, lo que hoy es la costa norte. Es lo único que le va a dejar Inglaterra para que continúe su comercio de pieles y otras cosas con la respectiva autorización británica, pero a partir de ese momento empieza una nueva fase para lo que después sería Canadá, porque se le deja un sistema colonial o abandona un sistema colonial dominado para Francia y empieza una nueva etapa colonial, ¿sí? Entonces no podríamos hablar de una independencia canadiense como tal, pero insisto, ese va a ser el siguiente tema. Cuando Francia se ve obligada a salir de América, ¿sí? Debido a este conflicto que ya hablamos, cambia la denominación para el territorio. Ya no es Nueva Francia, por obvias razones. Ahora se le va a conocer como la Norteamérica Británica, porque la corona se va a hacer cargo ahora de la administración y del sistema político. Se va a extender entre 1764, que empieza formalmente la administración británica en lo que es Canadá, al final de la guerra, y hasta 1867. ¿Sí? Durante ese periodo se establecen 2 provincias nuevas, Nuevo Brunswick en 1784 y Ontario en 1867. ¿Sí? Hasta ese momento, ¿sí? Ontario no existía como tal, ¿sí? Era una provincia a la que le llamaban Canadá y luego la dividen y surge Ontario en ese momento, ¿no? La formación de estas 2 nuevas provincias se debe a varias razones. Una, al aumento de la población que viene de Europa, principalmente de Inglaterra.
como ahora la corona británica era la que administraba el territorio, pues se dieron más facilidades y más atractivos para que personas inglesas se mudaran a América, ¿sí? A territorio canadiense, sin perder sus derechos porque seguían siendo súbditos de la corona británica. Entonces el aumento de la población y aparte las migraciones hacia Canadá, primero por colonos o excolonos de Estados Unidos que siguieron siendo realistas y no aceptaron la independencia de Estados Unidos, se fueron a Canadá, y también la migración de personas africanas que se liberaron de la esclavitud y se fueron para aquel lado, ¿sí? Entonces eso aumentó no solo la presión demográfica, sino también que obligó a ampliar la administración territorial, ¿sí? Entonces, debido a estas circunstancias, es que la Norteamérica británica empieza una expansión tanto geográfica y un aumento demográfico importante. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? ¿Todo en orden? Ok. Sí, profe, muy claro. Muy bien, de acuerdo. Entonces, durante este periodo, la corona británica, entre 1764 y hasta 1867, va a tener una incidencia directa, ¿sí? Va a designar a los gobernadores de las provincias y va a tomar cartas en el asunto para decidir si se forman o no nuevas provincias. Aunque muchas de estas provincias tienen su propio órgano de representación, como lo tenía el sistema inglés, o como lo tiene el sistema inglés de cámaras, ¿sí? Realmente la última palabra siempre la va a tener la corona británica. Canadá o la Norteamérica británica de ese momento no va a poder establecer relaciones internacionales, ¿sí? Ya que es territorio o es parte de la corona británica, y es la corona es la única autorizada para permitir o autorizar el comercio de la Norteamérica británica con otras regiones del mundo, ¿sí? Entonces todo va a estar regulado a partir de la metrópoli, ¿sí? Sin embargo, las presiones internas, sobre todo lo que ya hablamos entre Ontario y Quebec, la falta de representación de franceses, por ejemplo, en la asamblea, en la asamblea representativa o en el parlamento canadiense o de Norteamérica británica, el aumento de la población, la nueva dinámica imperialista de Gran Bretaña, que va a ir expandiéndose y que le va a interesar más a África, que también ya lo veremos, ¿sí? Entonces, todas estas circunstancias, todas estas condiciones, obligaron a una reestructuración del modelo político o de la autoridad que Gran Bretaña tenía en América, ¿sí? Y viene un momento coyuntural para Canadá, ¿sí? Porque en 1867 se establece o se firma el Acta de la Norteamérica Británica. ¿En qué consiste esta lógica? ¿Sí? Que la corona británica iba a seguir siendo la autoridad de Estado de Canadá, pero ahora las provincias que integraban el territorio iban a poder tener más autonomía y van a poder decidir sobre diferentes asuntos de la política interna en las colonias. No tenían que esperar a que la corona les enviara un gobernante para una provincia en particular y podían decidir de inmediato, ¿sí? Entonces, no se separan de la corona británica, siguen siendo parte de los territorios de ultramar de Gran Bretaña, pero ahora los asuntos internos propios de las provincias van a poder ser bajo la autodeterminación, ¿sí? Entonces, las colonias de Quebec, o provincias, mejor dicho, Ontario, Nuevo Brunswick y Nueva Escocia, van a pactar, se van a reunir, porque hasta antes de ese momento cada quien iba por su lado, ¿sí? Establecer una confederación autónoma. Estas provincias van a llegar a mutuos acuerdos, por ejemplo, para la migración interna, para el rumbo económico, para la proporción de la representación en el Parlamento,
¿sí? O en la asamblea interna. Es decir, cada una de estas provincias va a tener la misma cantidad de representantes ante la asamblea de la confederación, ¿sí? No sé si queda claro en lo que consiste una confederación, ¿sí? No sé si alguien tenga duda en lo que es o si sabemos a qué se refiere. Pues sí, una unión de estados que de otra forma serían independientes, ¿no? Y que trabajan, digamos, como si fuesen todos una única nación grande, aunque con cierta independencia, ¿no? Así es. Hay una diferencia entre confederación y federación, ¿sí? La federación es como México. Hay un pacto superior, aunque hay una división administrativa en entidades, ¿sí? Cada una depende en última instancia de la federación, es decir, de la legislación que rige a todo el país. Y todos sus elementos legales no pueden contravenir o ir en contra de lo que establece la ley federal, ¿sí? Entonces todos están sumidos o están cortados en la misma tijera en materia legal, por ejemplo, ¿sí? Por eso hubo tanto conflicto con lo de las vacunas, ¿sí? De que los estados no podían comprar a otros países las vacunas porque la ley no lo permite. La única instancia que puede hacer tratos con otras naciones es la propia nación, es decir, los órganos que constituyen la federación o los poderes federales. En cambio, en la confederación también existen las entidades federativas, o mejor dicho, las entidades confederadas, y cada una maneja su administración interna, pero no dependen en última instancia de la organización nacional, ¿sí? De hecho, cada constitución es diferente. Por eso es que a lo mejor en Estados Unidos algunos estados permiten portar armas y otros no. Por eso algunos legalizan el juego y otros no, ¿sí? Entonces, y hay estados que pueden realizar tratados con otras naciones porque al final están todos en la misma sintonía, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre confederación y federación. Regresamos a Canadá. Entonces, ese sistema de confederación, de llegar a puntos de acuerdo mutuos, es lo que se estableció a partir del Acta de la Norteamérica Británica, aunque seguían habiendo representantes de la corona en Norteamérica, ¿sí? Muchos o la mayoría de los asuntos locales o internos se resolvían a partir de la decisión y de la discusión de las personas que pertenecían a las provincias, ¿sí? Entonces, esa es una nueva fase que podríamos decir que deja de existir el colonialismo per se para dar fase a un pacto diferente entre las provincias americanas y la metrópoli en Europa, ¿sí? A partir de ese momento viene una nueva etapa sociopolítica en el territorio canadiense. De hecho, a partir de la firma del Acta de la Norteamérica Británica, se empieza a conocer al territorio con otro nombre. Perdón, se le conoce ahora como dominio del Canadá, porque es un dominio británico, pero ya se le reconoce con un nombre confederado, ¿sí? En ese periodo se fundan las siguientes provincias, que son casi las últimas que se fundan. Hay una que se funda en 1949, ahorita no me acuerdo el nombre, pero que es la última que se va a conformar en el territorio, la última provincia. Manitoba en 1870, Columbia Británica en 1871, la isla del Príncipe Eduardo en 1873 y Alberta en 1905, ¿sí? La otra batallé para pronunciarlo, así que lo vamos a dejar en Alberta, ¿sí? Entonces, la formación de estas nuevas provincias obedece a lo que ya dijimos, al aumento de la población. Por ejemplo, la Columbia Británica va a hacer un acuerdo entre Estados Unidos y Canadá, o el dominio del Canadá, para definir las fronteras nacionales, ¿sí? Entonces llegan a un acuerdo y la Columbia Británica o Columbia, el territorio de Columbia, pasa a formar parte de Canadá, se le denomina de esta forma y pasa a formar parte de este territorio, ¿sí? En Alberta, por ejemplo, se encontraron muchos abastecimientos de muchas reservas de petróleo, ¿sí? Lo cual va a ser muy importante para la economía canadiense a partir de ese momento.
y por eso deciden constituirlo como una provincia para que tenga su propia administración y tenga participación en el ámbito de la Asamblea Confederal. ¿Sí? ¿Por qué hasta 1914? Porque a partir de ahí también se van a establecer nuevas reglas del juego colonial, si le queremos llamar así. Es en ese año, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, que sin dejar de pertenecer al Imperio Británico, ¿sí?, Canadá va a tener la posibilidad ya de hacer tratados con otras naciones sin la autorización de Gran Bretaña, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo iremos viendo en otra sesión a la que le denominé gobiernos contemporáneos, porque ahí la dinámica ya va a ser totalmente diferente. Entonces, como ven, la trayectoria colonial de Canadá va a ser muy particular, ¿sí? Y de eso va a depender muchas de esas cuestiones. No sé si hay alguna duda o comentario hasta aquí, o todo claro. Creo que todo está claro. Ok, bueno, ya veremos si en el examen está todo claro o no. Muy bien, por eso me gusta utilizar estos esquemas, porque concentran muy bien la información, ¿sí? Ahora, a continuación les voy a mostrar un mapa dinámico, entonces quiero que pongan mucha atención. Lo voy a dejar un ratito para que vayan asimilando todos estos cambios territoriales, cómo se va aumentando la administración territorial en Canadá y cómo se va transformando desde el establecimiento de las colonias francesas hasta la formación de provincias más recientes, ¿sí? Entonces, pongan atención en eso y ahorita lo discutimos. Me salí. Aquí está. Ok, ahí va. Bueno, ¿qué me podrían decir? ¿Qué tendencia ven, si es que la hay? ¿O qué elementos podríamos destacar de estas transformaciones territoriales de Canadá? ¿Sí? Creo que el compañero Emerson quiere hablar. Sí, no estoy viendo sus manos levantadas, así que Gracias. Sí. pueden participar cuando quieran. Sí, así es. Gracias, Elías. Sí, bueno, yo creo que con creo que es un GIF, podemos ver un poco cómo se va, pues no, igual no quisiera decir como fragmentando, ¿no? Pero sí se van eh, desarrollando pues más divisiones políticas, tanto como provinciales como territoriales, ¿no? Entonces, yo creo que pues esto podría tener relación, no lo sé, supongo que lo veremos más a fondo más adelante, con pues lo que vimos en determinado momento en la lectura pasada, ¿no? El artículo que vimos sobre pues secesiones o diferencias políticas entre diversos grupos, ¿no? Entonces, no sé si esto se deba posiblemente a eso, como digo, igual y más adelante lo abordaremos, pero pues yo creo que eso igual es una de las cosas más que primero podemos destacar, que pues se van marcando más divisiones políticas conforme pasan los años aquí en Canadá.
Así es. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, yo, lo más Adelante. obvio, bueno, lo evidente, Canadá se expande, pero la otra cosa es que los territorios originales, como Quebec, Ontario y la Columbia Británica, pues son los que persisten a través de todo el tiempo y son los que siempre van a estar ahí. O sea, puede cambiar su formación, como ahorita acaba de cambiar, que Quebec se hizo mucho más grande, pero como tal, Quebec siempre va a estar ahí, Ontario siempre va a estar ahí y la Columbia Británica, a menos de que me equivoque, pues siempre ha estado ahí. Así es. De alguna manera, de hecho, ahí si ven la Columbia Británica, había sido siempre parte de la corona, pero, insisto, había tenido un problema entre Estados Unidos y este territorio. Al final lo arreglan, definen que el paralelo, creo que era paralelo 49, algo así, define la frontera definitiva entre estas dos naciones, y para evitar que futuras incursiones norteamericanas, por eso se le eleva de territorio o de colonia a provincia. Es decir, va a tener un propio sistema de representación y de participación la Columbia Británica, insisto, para mantener la distancia o la presencia norteamericana, para evitar futuros problemas, digamos, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con eso. ¿Sí? ¿Alguien más? Muy bien, entonces sí, definitivamente, la población de Ontario o el establecimiento de Ontario y de Quebec como regiones, podríamos decir las originarias, junto con Nueva Escocia, que va a ser el punto a donde llegan las compañías de colonización, pues van a ser definitivas para la expansión o la configuración política de Quebec. Conforme van aumentando la administración y van aumentando las provincias, se va a complejizar la forma de participación, porque hasta antes de ese momento, de la aparición de varias provincias, ¿sí? Por eso la corona británica tuvo una participación tan directa. ¿Sí? Hasta antes de ese momento era una participación centralizada. ¿Sí? Pero insisto, conforme se fueron diversificando y aumentando las provincias y aumentando demográficamente también su contenido, por eso también va a ser una serie de modificaciones al sistema político para tener una administración mucho más efectiva, ¿sí? y más vinculada a los intereses locales. Vamos a ver esta misma trayectoria que vimos de una forma un poco más concreta. Entre 1604 y 63, Nueva Francia va a empezar con una distribución o con una organización basada en compañías autorizadas por la corona de explorar y poblar y explotar los recursos de algunas regiones de Nueva Francia, que ya estuvimos viendo en algún principio, y van a actuar con relativa independencia. Ahí es donde se establecen las primeras colonias que ahorita ya vimos en el mapa dinámico. Sin embargo, en ese año del 63 y durante un siglo completo y exacto, va a modificarse esta organización o este sistema, porque a partir de ese momento me parece que Richelieu, quien gobierna como regente en Francia, porque el rey era menor de edad, creo que ¿quién era? Luis XIV, me parece, o Luis XIV, o me parece que sí, bueno, no me acuerdo ahorita el nombre exacto. Sí, si alguien lo tiene ahí a la mano, me dice, por favor. Bueno, el caso es que Richelieu, como regente de Francia, empieza una serie de reestructuraciones al interior del gobierno, ¿sí? Tanto para el cobro de impuestos, como para la administración del territorio, como para las declaraciones de guerra y eso, ¿sí? Entonces, muchas de las reformas económicas y políticas de la época van a ser determinadas por el cardenal Richelieu, ¿sí? Y de hecho también es donde se empieza también la transformación del mercantilismo hacia la fisiocracia en Francia, porque Inglaterra va a tener una trayectoria diferente. Entonces también viene una centralización
del poder desde Francia. Y desde ese punto de vista, le resta o anula los contratos, o mejor dicho, reorganiza los contratos que tenía con las compañías privadas, y ahora les paga una indemnización, y el gobierno de Francia, a través de la participación de personas del ámbito de lo privado, van a juntos establecer un gobierno centralizado, ¿sí? Y desde esa perspectiva es que se gobierna los territorios de ultramar, en este caso, lo que sería Nueva Francia, ¿sí? Sin embargo, viene la guerra contra Inglaterra, de la que ya hablamos, pierde Francia, y ahora asume Gran Bretaña la administración del territorio. Entonces, entre 1764 y 1867, ¿sí?, es cuando viene la denominación de la Norteamérica británica que ya mencionamos ahorita, ¿sí? Entonces, el colonialismo francés, ¿sí?, que ya hablamos un poco, que tiene esta idea de la evangelización, de convertir al catolicismo, de establecer un gobierno bastante, pues no autoritario, más bien paternalista, que va a tener Francia, a un colonialismo diferente, ¿sí?, que va a garantizar más libertades, que va a tener un poco más de autonomía de acción por parte de las provincias. Entonces no dejan de ser colonias los territorios americanos, pero van a tener una dinámica muy diferente. En ese contexto, en 1840, viene un asunto que alguien mencionó en algún momento, que el Parlamento o la Asamblea General de Representantes de las Provincias en Canadá o en el Norteamérica británico, se va a establecer que va a haber representantes de todas las provincias, incluyendo Quebec, pero va a haber un conflicto porque todos los elementos oficiales, ¿sí?, se van a llevar a cabo en inglés, cosa que va a disgustar a la población de origen francés que estaba en Quebec, ¿sí? Entonces, en 1840 se hace una redefinición del sistema parlamentario canadiense o de Norteamérica británica, y va a permitir la participación francesa. Se anula este criterio de que todo tiene que ser en inglés como idioma oficial, y se estipula que la representación de las provincias debe de ser equitativa. Sí, me parece que van a haber 7 representantes de cada provincia, si mal no recuerdo. Entonces va a haber un equilibrio, y eso va a mantener, digamos, regulados o bajos los ánimos de pretender independizarse por parte de Quebec. Finalmente se establece el Acta de la Confederación Canadiense en 1867, y a partir de ese momento va a empezar otra trayectoria, porque la presencia británica se va a ver reducida, a propósito, obviamente. Y entonces aquí es donde me parece, desde mi particular punto de vista, que empieza la trayectoria del verdadero sistema político canadiense. ¿Por qué lo digo? Porque a partir de ese momento, los representantes o los grupos oligárquicos, que es como se va a basar la política canadiense, se va a polarizar, pero, o sea, en un sentido político, no en un sentido negativo, porque van a aparecer corrientes que van a apoyar tanto la autonomía como la dependencia de Canadá respecto a la Gran Bretaña, ¿sí? Entonces ahí empieza a formarse un verdadero sentido regional de la política respecto a la metrópoli, ¿sí? Y ahí es donde aparecen todas estas facciones de las que estuvimos hablando hace un momento, ¿sí? ¿Quiénes participaban en esos elementos públicos o en esas sesiones públicas? Pues miembros de la oligarquía, es decir, personas que tenían recursos suficientes, que se dedicaban, por ejemplo, al comercio de productos marítimos, al comercio de pieles, a la producción agrícola, etcétera, que era la base de la riqueza hasta 1905, con la aparición del petróleo o la explotación del petróleo. Y ellos son los que van a definir, son hombres blancos de origen inglés o de origen francés, dedicados a la actividad económica importante del país,
del territorio y ellos son los que van a empezar a definir la política a nivel regional, ¿sí? No sé si queda alguna duda, si queda claro cómo fueron los sistemas a grandes rasgos coloniales de Canadá. ¿Todo en orden? Sí, profesor. Perfecto. Por cuestiones de tiempo ya no vamos a alcanzar a ver hoy el gobierno colonial norteamericano, bueno, estadounidense, ¿sí? Entonces, la próxima sesión no vamos a leer algo en particular, vamos a retomar la lectura de Erika Pani para abordar los asuntos coloniales de Estados Unidos. Llevamos buen ritmo, entonces eso es lo que vamos a dejar pendiente para la siguiente sesión, ¿de acuerdo? Entonces, quienes no alcanzaron a leer el texto de Erika Pani, léanlo por favor. Si quieren revisar fuentes alternas está perfecto. Y vamos a abordar el gobierno colonial en las 13 colonias, valga la expresión, durante siglos XVII y XVIII antes de la independencia, ¿sí? Entonces, antes de 1776 es lo que vamos a estar abordando. Muy bien, pásenla muy bien el fin de semana, llévensela tranquilo, ¿sí? Cuídense, ya van a estar abiertos las tiendas de autoservicio los domingos, pero tampoco hay razón para que anden siempre en la calle, ¿no? Hay que cuidarse todavía. Muy bien. Pero cierran a las 5. Bueno, peor es nada, ¿no? Un día me quedé sin tortillas el día anterior y se me olvidó comprar y ahí me tienes el domingo a cucharazos, ¿no? Entonces, también ya vamos a evitar ese tipo de situación. Muy bien, pásenla bien, cuídense, dejen por favor su asistencia en el chat y nos vemos la próxima semana, ¿sí? Que tenga lindo día, profe. Gracias, maestro. Gracias a ustedes, gracias.